en mi cumpleaños número 28. Mi padre me miró a los ojos y dijo con esa sonrisa que siempre usaba para cerrar tratos ruinosos: hijo, vendimos tu fondo fiduciario para salvar la familia de las deudas. No lo maté en ese instante solo porque ya había planeado algo peor. Yo tenía el control absoluto, y él no lo sabía. Aquella noche, mientras brindábamos con cava barato, juré que su imperio de mentiras se derrumbaría ladrillo a ladrillo, hasta que suplicara por misericordia que nunca llegaría. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas de mi apartamento en Malasaña, un barrio donde los grafitis en las paredes contaban historias de rebelión que yo envidiaba en silencio. Era junio de 2025. Y el aire olía a jazmín y a humo de cigarrillos electrónicos. Esa mezcla que hacía que la ciudad pareciera viva, pulsante, lista para devorar a los débiles. Me llamo Javier Ruiz, y hasta ese cumpleaños fatídico, había sido el hijo perfecto, el que estudiaba Derecho en la Complutense, el que trabajaba en un bufete de segunda para aprender humildad, el que ignoraba las facturas impagadas que mi padre escondía en cajones cerrados con llave. Pero esa mañana, mientras me afeitaba frente al espejo empañado, recordé el testamento de mi madre, muerto hace 5 años en un accidente de coche que olía a alcohol y a secretos. El fondo es tuyo, Javier. A los 28. Protégetelo de él. Me había susurrado en su lecho de hospital, con los labios agrietados por los morfina. Yo asentí, pero no entendí hasta que leí las cláusulas ocultas. No era solo dinero, era una bomba de relojería diseñada para estallar si mi padre intentaba tocarlo. La fiesta era en el ático de mis padres, en Salamanca, ese barrio de fachadas impecables donde la hipocresía se servía con aceitunas y jamón ibérico. Llegué con una botella de Rioja que compré con mi sueldo miserable, fingiendo entusiasmo mientras mi hermana Elena me abrazaba con fuerza excesiva, como si supiera algo que yo no. Elena, con sus 32 años y su carrera como influencer de moda sostenible, era el pegamento que mantenía unida nuestra familia disfuncional. O eso creía yo. Feliz cumpleaños, hermanito. Papá ha preparado una sorpresa enorme, me dijo, sus ojos verdes brillando bajo el maquillaje perfecto. Mi padre, Carlos Ruiz, el rey de los bienes raíces en quiebra, se acercó con un sobremanila en la mano, su traje Armani arrugado como su orgullo. Hijo, siéntate. Tenemos que hablar de negocios familiares. Su voz era esa grava ronca que usaba en las reuniones de la Cámara de Comercio, pero hoy temblaba ligeramente, traicionando el miedo que yo empezaría a oler como perfume rancio. Nos sentamos en el salón, con vistas a la Plaza de Colón, donde los turistas pululaban como hormigas ajenas a nuestras miserias. Mi padre carraspeó, abrió el sobre y sacó un documento arrugado. El fondo fiduciario de tu madre. Era para emergencias. La empresa se hunde, Javier. Deudas con bancos, con proveedores, con todo el maldito sistema. Vendimos acciones, hipotecamos propiedades, y... bueno, tocamos lo tuyo. Pero es temporal. Te devolveremos cada euro con intereses. Sus palabras cayeron como plomo en el cava, y vi cómo Elena desviaba la mirada hacia la ventana, mordiéndose el labio. ¿Temporal? El fondo valía 2 millones de euros, invertidos en bonos estables y propiedades en la Costa Brava, legado de mi abuela materna, una viuda astuta que odiaba a mi padre desde el día que se casó con mi madre por su dote. Yo lo sabía todo porque, 3 meses antes, había contactado en secreto al notario que administraba el fideicomiso. Señor Ruiz, el control pasa a usted el día de su cumpleaños. Su padre no tiene acceso ni firma. Es irrevocable, me dijo el hombre con voz neutral, como si estuviera recitando el menú de un restaurante. No grité. No lo ataqué con la botella de Rioja. En cambio, sonreí.
esa sonrisa que había practicado frente al espejo durante noches en vela, imaginando este momento. Papá, ¿y si te digo que lo sé todo? Que el fideicomiso no se toca sin mi aprobación, y que la mía nunca llegó. Su rostro palideció, las venas en su cuello hinchándose como raíces expuestas. Elena soltó un jadeo, cubriéndose la boca con las manos manicureadas. Javier, no seas dramático. Papá solo quería salvarnos. Salvarnos. Esa palabra me revolvió el estómago, recordándome las noches en que mi madre lloraba en la cocina, contando billetes para pagar la escuela privada que mi padre prometía y nunca cumplía. Salvarnos, repetí, mi voz un susurro afilado. ¿Cómo salvaste a mamá de sus accidentes con el coche? El silencio fue un vacío que succionó el aire de la habitación. Mi padre se levantó, tambaleante, y murmuró algo sobre abogados. Pero yo ya había salido, el sobre arrugado en mi bolsillo como un trofeo de guerra. Aquella noche, solo en mi apartamento, el peso de la traición se asentó como niebla en mis pulmones. Me serví un whisky solo, el que guardaba para exámenes finales, y saqué el portátil. Horas de correos electrónicos, transferencias bancarias y llamadas a contactos en el bufete. El fideicomiso estaba intacto, mi padre había falsificado documentos, había sobornado a un intermediario corrupto en el banco. Pero yo tenía pruebas, copias digitales enviadas por el notario, grabaciones de reuniones donde él admitía el fraude. La rabia no era un fuego ciego, era un bisturí, preciso y frío. Juré que no lo demandaría de inmediato, eso sería misericordia legal. Predecible. No. Mi venganza sería personal. Un laberinto de humillaciones que lo despojara de todo, su reputación, su familia, su cordura. Empecé por Elena, mi aliada involuntaria. La llamé a las 2 de la mañana, mi voz quebrada para apelar a su empatía. Hermana, él nos robó a los dos. Tú sabes lo que mamá quiso para nosotros. Colgó, pero supe que la semilla estaba plantada. Al amanecer, el sol de Madrid me encontró despierto, planeando el primer movimiento, una auditoría anónima a la empresa de mi padre, filtrada a la prensa económica. Los días siguientes fueron un torbellino de dobles vidas. Por fuera, era el hijo dutifal, visitando a mis padres con sonrisas forzadas y cenas incómodas donde el tema del fondo se evadía como un mal chiste. Por dentro, tejía mi re. Contacté a Miguel, un ex compañero del bufete, ahora en una firma de recuperación de activos. Javier, esto es jugoso. Falsificación de fideicomisos es delito grave, pero si quieres algo más poético, puedo ayudarte a congelar sus cuentas personales. Miguel era el intermediario perfecto, cínico, leal por un precio, y con un rencor personal contra mi padre por un trato fallido años atrás. Le pagué la mitad por adelantado, con dinero de mi salario ahorrado irónico, usar mis migajas para desmantelar su reino. Mientras tanto, Elena empezó a distanciarse, sus mensajes eran cortos, evasivos. ¿Estás bien, Javi? Papá está alterado. Alterado. La palabra me hizo reír, una risa seca que resonó en mi baño vacío. Alterado era poco, lo imaginaba en su oficina, sudando sobre belensis falsos, llamando a prestamistas que ya no respondían. La primera grieta apareció una semana después. En un artículo de El País, escándalo en el sector inmobiliario, Ruiz Inmuebles bajo investigación por irregularidades fiscales. Mi auditoría anónima había funcionado. Miguel había filtrado documentos que mostraban evasión de IVA en ventas de apartamentos en la Costa del Sol. Mi padre me llamó furioso. Su voz un trueno al teléfono. Javier, dime que no tienes nada que ver, esto nos arruina a todos. Fingí sorpresa, mi corazón latiendo con una euforia oscura. Papá, porque yo
quizás sea karma por lo del fondo. Colgué antes de que pudiera replicar, y salí a correr por el retiro, el sudor mezclándose con lágrimas de rabia contenida. Recordé a mi madre, su risa genuina en las playas de Valencia, antes de que el matrimonio la convirtiera en una sombra. Ella había muerto con deudas en su nombre, firmadas por él en noches de borrachera. ¿Karma? No. Justicia. Pero la venganza no era lineal, era un río turbio con corrientes ocultas. Elena me confrontó en un café de Chueca, sus ojos rojos de insomnio. Javi, Deitant. Papá está bebiendo de nuevo. Y... hay algo que no sabes. Su voz temblaba, y por un momento, vi a la niña que compartíamos secretos bajo las sábanas. ¿Qué, Elena? ¿Que él te dio parte del dinero para tus proyectos sostenibles, o que falsificó mi firma con tu ayuda? Ella palideció, negando con la cabeza. No, idiota. Mamá no murió en un accidente. Fue suicidio. Y papá. Él lo encubrió para protegernos. El mundo se inclinó, el café se derramó en mi regazo, hirviendo como mi incredulidad. Suicidio. Las pastillas en el baño, el coche estrellado contra un árbol. Todo encajaba, pero dolía como una puñalada en el vientre. Pruebas, exigí. Mi voz un hilo. Ella sacó su teléfono. Un audio granulado, la voz de mi madre. Meses antes. Carlos me está matando. Elena. El fondo es lo único que nos salvará. Mi hermana había guardado el secreto por lealtad ciega. Pero ahora, el peso la rompía. Aquella revelación no detuvo mi marcha. La aceleró. La traición era doble, mi padre no solo robó mi futuro, sino que enterró el de mi madre en mentiras. Regresé a casa y empecé a desenterrar informes policiales manipulados, testigos silenciados con pagos. Miguel confirmó, podemos demandar por encubrimiento. Pero Javier, esto te consumirá. Consumirme. Ya lo hacía. Las noches eran un ciclo de insomnio y whisky. Sueños donde estrangulaba a mi padre con sus propios corbatines. Pero había un plan B, el twist que ni siquiera Elena conocía. El fideicomiso no era solo dinero, incluía la propiedad familiar en la sierra de Guadarrama. Un chalet que mi abuela había blindado contra él. Con mi control, podía ejecutarlo. Desalojarlos. Imaginé su rostro al recibir la notificación, desalojo en 30 días. Las semanas se convirtieron en un baile de sombras. Mi padre contraatacó sutilmente, rumores en el bufete sobre mi inestabilidad emocional. Intentos de acercarme a prestamistas para arreglarlo en familia. Elena mediaba, atrapada en el medio. Subida de likes y patrocinios tambaleándose por el escándalo. Javi, por favor. Somos sangre. Sangre. La misma que mi madre derramó en silencio. Le respondí con frialdad, la sangre no justifica el veneno. Y entonces, el primer golpe real, congelé las cuentas de la empresa. Miguel lo hizo impecable, alegando fraude fiduciario. Al día siguiente, los acreedores tomaron el ático, mi padre y Elena fueron desalojados a un piso de alquiler en Usera, el barrio obrero donde crecimos antes de la extensión inmobiliaria. El placer fue efímero. Un subidón seguido de vacío. Los veía desde lejos, mi padre, demacrado en un bar de mala muerte, pidiendo rondas a cuenta de favores viejos, Elena, publicando stories falsamente alegres sobre reinicios. Mi rabia se transformaba en algo peor, obsesión. Empecé a seguirlos. Notas en un cuaderno, horarios, conversaciones robadas. Una noche, irrumpí en su piso temporal. La llave maestra que Miguel me consiguió abriendo la puerta como un secreto sucio. Mi padre dormía en el sofá, una botella vacía a sus pies. Me acerqué. Mi aliento en su oreja, esto es solo el comienzo. Papá. Por mamá. Él se despertó sobresaltado, pero no gritó, solo me miró con ojos hundidos.
como si reconociera al monstruo que había criado. La ciudad de Madrid parecía conspirar conmigo en esos días de julio asfixiante, cuando el calor ondulaba el asfalto de Gran Vía como un espejismo de venganza. Mi apartamento en Malasaña se había convertido en un búnker de papeles y pantallas, iluminado por la luz fría de monitores que parpadeaban con correos de abogados y extractos bancarios. Cada clic era un clavo en el ataúd de mi padre, transferencias revertidas, embargos en propiedades que él juraba intocables. Pero la euforia de la destrucción inicial se desvanecía, dejando un hueco que llenaba con recuerdos punzantes. Recordaba las tardes de infancia en el chalet de Guadarrama, donde mi madre me enseñaba a plantar olivos, sus manos terrosas contrastando con las de mi padre, siempre manchadas de tinta de contratos. La tierra no miente, Javier. Las personas, sí, me decía ella, riendo mientras el sol poniente teñía las sierras de oro. Ahora, ese chalet era mío por ley, y lo usaría como arma final. Elena me buscó en el Parque del Oeste, un domingo por la tarde donde las familias paseaban con helados derretidos, ajenas a mis tormentas internas. Se sentó a mi lado en un banco, vestida con un vestido floreado que parecía un intento de normalidad. Javi, esto tiene que parar. Papá está enfermo. El estrés. Los médicos dicen hipertensión, pero es más que eso. Su voz era un ruego, las lágrimas tallando surcos en su maquillaje. Por un segundo, vacilé. Ella era la única luz en mi oscuridad familiar, la que me cubría las espaldas en las peleas de adolescentes. Pero entonces vi el moretón sutil en su muñeca, un eco de las marcas que mi madre escondía bajo mangas largas. ¿Enfermo? Como mamá cuando él la protegía con sus deudas. Elena se encogió. Confesando a medias, él no la empujó al suicidio. Javi. Fue el dinero. La presión. Pero tú lo estás matando igual. Sus palabras me golpearon como un latigazo, pero no retrocedí. En cambio, le mostré el audio que había recuperado de los servidores del notario, mi padre, en una llamada de 2020. Elena, convence a tu madre de firmar el préstamo. Si no, perdemos todo. Era la prueba de su complicidad, no solo en el robo, sino en el ahogamiento lento de mi madre. Elena sollozó, cubriéndose el rostro. Lo hice por nosotros. ¿Por ti? ¿Para que no vieras la ruina? Ruina. La palabra me hizo levantarme, el banco crujiendo bajo mi peso. La ruina ya llegó, hermana. Y tú elegiste bando. La dejé allí, su silueta empequeñeciéndose en el espejo del estanque, mientras yo caminaba hacia el metro, el plan cristalizándose, involucrarla a ella en la caída. No por crueldad, sino por justicia poética. Llamé a Miguel esa noche, prepara la demanda contra Ruiz Inmuebles. Incluye a Elena como testigo material. El bufete bullía de chismes cuando regresé al trabajo. Lunes de rutina que ahora saboreaba como veneno dulce. Mis colegas me miraban de reojo, susurrando sobre el hijo del escándalo. Fingí indiferencia, enterrado en expedientes de divorcios amargos que palidecían ante el mío propio. Pero por dentro, el fuego ardía. Envié una carta certificada al banco, exigiendo la devolución íntegra del fondo más daños por fraude. La respuesta llegó en 48 horas. Mi padre había intentado contrademandar, alegando coerción familiar, pero el juez preliminar lo desestimó por falta de pruebas. Celebré solo, con una paella precocinada y un Rioja caro, brindando por los fantasmas que me guiaban. Sin embargo, la venganza es un amante traicionero, empieza con promesas de catarsis y termina en paranoia. Empecé a notar sombras, un coche negro estacionado frente a mi edificio. Llamadas mudas desde números desconocidos. ¿Era mi padre? ¿O solo mi mente fracturada? Una noche, tras una sesión de insomnio, soñé con mi madre, ella en el chalet, regando olivos. Pero el agua era sangre.
y mi padre la arrancaba de raíz. Desperté sudando, el corazón martilleando como un tambor de guerra. Decidí acelerar, organicé una reunión con el notario en su oficina de la calle Alcalá. Un bastión de mármol y silencio donde firmé la ejecución del fideicomiso. Señor Ruiz, a partir de hoy, usted es el único administrador. Puede disponer de todo. Todo, 2 millones. El chalet. Incluso acciones en una viña familiar en La Rioja que mi abuela alegó como ironía, sabiendo el vicio de mi padre por el vino. La notificación de desalojo llegó como un rayo en tormenta clara. La envié por mensajero, anónima al principio, pero con mi firma al final por orden de Javier Ruiz, heredero legítimo. Imaginé la escena, mi padre abriendo el sobre en el piso de Usera, su rostro descomponiéndose mientras Elena leía en voz alta las cláusulas. ¿Llamaron esa tarde? Era ella, histérica. Javi, ¿estás loco? ¿Nos echas a la calle? El chalet es nuestro hogar. Hogar. La palabra me revolvió las tripas. Era el hogar de mamá, Elena. Ahora, es mío. Vayan a un hotel, como hicisteis cuando fingíais ser familia feliz. Colgué, pero el eco de sus sollozos me persiguió hasta el amanecer. La prensa olfateó sangre fresca, hijo de Sereda a padre en guerra familiar millonaria. Mi jefe me llamó a su despacho, cejas arqueadas sobre gafas de montura fina. Javier, esto es delicado. ¿Afectará tu trabajo? Sonreí. Esa máscara que ya era segunda piel. Al contrario, señor. Me motiva. Salí fortalecido, pero la victoria era amarga. En el metro. Vi mi reflejo en la ventana, ojos hundidos. Una mueca que no reconocía. ¿Era yo el monstruo? ¿O solo el espejo de mi padre? La escalada continuó con precisión quirúrgica. Miguel filtró el audio de la llamada de 2020 a un periodista amigo en El Mundo. Y al día siguiente, el titular gritaba: inmobiliario en crisis, suicidio encubierto en la familia Ruiz. Mi padre negó todo en una rueda de prensa improvisada en un bar de Lavapiés. Su corbata floja como su defensa. Calumnias. Mi esposa fue víctima de un trágico accidente. Pero las redes ardían. Influencers como Elena perdían seguidores por asociación. Sus stories de moda, ahora sepultados bajo comentarios venenosos, hipócrita. Como tu padre. Ella me bloqueó en WhatsApp, pero no antes de un mensaje final: te odio. Javi. Has destruido todo. En el chalet de Guadarrama. Pasé el primer fin de semana solo, el viento susurrando entre los olivos como voces de aprobación materna. Limpié las habitaciones polvorientas. Quemé fotos familiares en la chimenea, mi padre levantándome en hombros. Elena con trenzas. Mi madre sonriendo forzada. El fuego crepitaba, devorando el pasado, pero no el dolor. Llamé a un tasador, el chalet valía 1 millón solo, lo pondría en venta. Usaría los fondos para una vida nueva. Lejos de Madrid, quizás en Valencia, donde el mar lavaba pecados. Pero antes, el clímax se acercaba. Mi padre exigía una reunión para hablar como hombres. Acepté. En terreno neutral, un restaurante en La Latina, con mesas de madera gastada y velas que parpadeaban como mentiras. Llegó puntual, más delgado, el traje colgando como piel suelta. Hijo, basta. Te devuelvo lo que queda. Firmo lo que sea. Su voz era un quiebro, ojos suplicantes que nunca vi en vida de mi madre. Por un momento, la piedad asomó, un tentáculo de duda. Lo que queda, después de despilfarrarlo en putas y yates fallidos. Él se irguió. Dignidad hecha jirones. Por tu madre, Javier. Ella querría paz. Paz. La palabra me hizo reír. Un sonido roto que atrajo miradas de comensales. Mamá quiso justicia. Y la tendrás. Pero entonces, el twist, mientras pagaba la cuenta. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel: Javi, Deitant.
El notario acaba de confesar, tu madre alteró el fideicomiso. No era para ti solo. Elena es cotitular secreta. Si ejecutas, la arruinas a ella también. El mundo se fracturó. Todo mi plan, construido sobre la traición de mi padre, se derrumbaba por un secreto de mi madre. ¿Por qué? Para protegerme de Elena. ¿O de mí mismo? Salí tambaleante. La noche de Madrid envolviéndome como un sudario. El descubrimiento me golpeó como un mazazo en la nuca, dejando un zumbido sordo que ahogaba el tráfico de la Latina. Corrí hacia el metro. El mensaje de Miguel quemándome la palma de la mano, mientras las luces de neón de los bares parpadeaban acusaciones mudas. Cotitular, Elena. Mi hermana. La que lloraba conmigo por mamá. La que mediaba en nuestras guerras fraternales. Todo encajaba ahora, su evasión. Su defensa feroz de papá. Sus moretones explicados no por él, sino por lealtad dividida. Mi madre, astuta hasta el final, había tejido una red de seguridad para ambas sus criaturas, pero yo la había interpretado como un arma contra el hombre que nos rompió. Me subí al tren. El vagón abarrotado de rostros anónimos que me miraban como si supieran mi vergüenza. Y me hundí en un asiento, la cabeza entre las manos. Llegué al apartamento pasada la medianoche, el olor a café rancio y soledad golpeándome como un viejo amigo. Encendí el portátil con dedos temblorosos, accediendo al portal del notario con credenciales que ahora me parecían robadas. Allí estaba, la enmienda al fideicomiso, fechada un año antes de la muerte de mi madre. Titulares, Javier Ruiz 50%. Elena Ruiz 50%. Cláusula de veto mutuo para disposiciones mayores. Mi estómago se revolvió, había estado a punto de desalojar a mi propia sangre, de vender el chalet que nos unía en recuerdos de veranos idílicos. ¿Por qué no me lo dijo? Miedo a que yo, el hijo perfecto, lo usara para venganza ciega. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. La primera grieta real en mi armadura de ira. No era solo traición paterna, era un legado de desconfianza materna. Un veneno que se filtraba en mis venas. No dormí. En cambio, caminé por Malasaña hasta el alba. Las calles vacías eco de mis pasos erráticos. Pasé por el mercado de San Antón, cerrado pero iluminado por farolas que proyectaban sombras alargadas como dedos acusadores. Recordé a Elena allí, comprándome churros en cumpleaños pasados, riendo sobre sueños tontos, yo abogado estrella, ella diseñadora famosa. Ahora, esos sueños eran cenizas, y yo el pirómano. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de rosa sobre la Gran Vía, tomé una decisión: confrontarla. No con rabia, sino con verdad cruda. La llamé desde una cabina pública paranoide de que rastreara mi número, y su voz somnolienta respondió: Javi, ¿qué hora es? La hora de la verdad, hermana. El chalet. ¿Sabías lo del fideicomiso? Silencio. Luego un suspiro roto. Sí. Mamá me lo contó todo. Por eso defendí a papá. No quería que supieras y nos odiaras a todos. Nos odiarás. Plural. La revelación me dejó sin aliento. Mi venganza no era solo contra él, sino contra un tapiz familiar tejido con hilos de mentiras compartidas. Ven al chalet. ¿Hoy? Sin papá. Colgué, y tomé un tren a la sierra. El paisaje urbano, dando paso a pinos y curvas que me mecían como una nana siniestra. El chalet se erguía como un centinela herido. Sus paredes de piedra cubiertas de hiedra que trepaba como venas expuestas. Abrí la puerta con la llave nueva. El crujido de las bisagras, un lamento por tiempos mejores. Dentro, el polvo danzaba en rayos de sol filtrados por cortinas raídas. Y el aire olía a madera húmeda y recuerdos marchitos. Me senté en la cocina, donde mi madre solía preparar gazpacho, y esperé. Elena llegó 2 horas después, en un taxi destartalado, su rostro pálido bajo gafas de sol.
Javi. Empezó. Pero la detuve con una mano. Siéntate. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Y lo hizo. Palabras derramándose como vino agrio, como mi madre. Diagnosticada con depresión crónica por las deudas de papá. Había alterado el fideicomiso en secreto, dividiéndolo para que ninguno de nosotros pudiera destruirlo solo. Quería que nos uniéramos, Javi. Que protegiéramos lo poco que quedaba. Pero Elena había fallado, presionada por papá. Había firmado la falsificación parcial, creyendo que era temporal. Pensé que te lo diría a tiempo. Pero el escándalo nos consumió. Lágrimas surcaron su rostro, y por primera vez, la abracé. No como verdugo, sino como hermano roto. Lo siento, murmuró contra mi hombro. Yo también, respondí. Pero el perdón era frágil, un puente sobre un abismo. Sin embargo, la tregua duró poco. Mi teléfono vibró, Miguel. Javi, tu padre sabe lo del contitular. Está yendo al notario para impugnar todo. Deténlo. El pánico me invadió como hielo en las venas. ¿Cómo lo supo? Elena palideció. Confesando, lo dije anoche. Pensé que pararía si veía el lazo familiar. Lazo. La traición renovada me hizo apartarme, el odio resurgiendo como bail. Lo arruinaste todo de nuevo. Salimos corriendo hacia la estación. El taxi de vuelta a Madrid, un infierno de acusaciones mutuas. Eres igual que él. Le espeté. Y tú. Un tirano con toga. Replicó ella, sollozando. Llegamos a la notaría en Alcalá justo cuando mi padre firmaba papeles, su abogado a su lado como un chacal. La sala era un mausoleo de silencio. El notario alzando la vista con sorpresa. Señor Ruiz. ¿Los dos? Mi padre se giró. Su rostro una máscara de triunfo amargo. Hijo, Elena. Bienvenidos al circo familiar. El abogado, un tipo seboso con corbata floja, agitó documentos, impugnación por incapacidad mental de mi madre en el momento de la enmienda. Falsedades. Pero con testigos comprados, un psiquiatra amigo de papá, pagado con deudas pendientes. El enfrentamiento estalló como pólvora. Mientes, grité, lanzándome sobre la mesa, papeles volando como confeti macabro. Elena me sujetó, gritando, para. Javi, esto no resuelve nada. Mi padre se levantó, sereno en su ruina. Todo por dinero. Tu madre era débil, Javier. Yo la mantuve a flote. Débil. La palabra fue el detonante, le di un puñetazo. Mi puño conectando con su mandíbula en un crujido que resonó como trueno. Caímos en una maraña de sillas volcadas. El notario llamando a seguridad mientras Elena chillaba. Seguridad nos separó. Mi padre escupiendo sangre. Ojos brillando con algo nuevo, miedo real. No fingido. La policía llegó minutos después. Esposas frías mordiendo mis muñecas. Agresión familiar, murmuró el agente. Un madrileño hastiado con bigote gris. Elena testificó a mi favor fue provocación. Pero el daño estaba hecho, denuncia. Orden de alejamiento provisional. En el calabozo. Frío y hediondo. El twist se hundió como ancla. Mi venganza me había convertido en el agresor. El ciclo de violencia que juré romper. Llamé a Miguel desde el teléfono público. Retira todo. Quiero paz. Pero era tarde. La prensa devoraba la historia. Heredero ataca a padre en notaría. Guerra civil en Los Ruiz. Salí bajo fianza esa noche. Elena esperándome en la puerta. Rostro magullado por flashes de cámaras. Vámonos a casa, Javi. Lo que quede de ella. Casa. La palabra dolía ahora. Un recordatorio de lo que había perdido. En el taxi. Le confesé, mamá nos dividió para salvarnos. Pero yo lo usé para destruir. Ella apretó mi mano. Aún podemos arreglarlo. Juntos. Pero el clímax se cernía.
No en papeles, sino en un secreto mayor que mi padre guardaba como daga. La orden de alejamiento era una cadena invisible que me ataba a mi apartamento, transformando Malasaña en una prisión con vistas a bares que ya no visitaba. Agosto trajo un calor sofocante, el tipo que hace que el asfalto huela a alquitrán quemado y que los madrileños huyan a la costa. Pero yo me quedé, rumiando en la penumbra de persianas bajadas. Elena pasaba de vez en cuando, trayendo paquetes de la compra totíes de patata que intentaban imitar las de mamá. Pero nuestras conversaciones eran minas terrestres, un paso en falso. Y explotaba el silencio sobre el puñetazo. Sobre el fideicomiso partido en dos. Papá quiere verte, Javi. Dice que tiene algo importante. Me soltó una tarde, mientras pelaba naranjas en mi cocina minúscula. Algo que cambia todo. Cambia todo. La frase me erizó la piel después de la notaría. Dudaba de sus trucos, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me picaba como una ortiga. Ignoré la tentación durante días, enterrándome en lecturas de derecho penal. Ironía cruel para un abogado suspendido temporalmente por conducta inapropiada. Mis colegas enviaban mensajes tibios, ánimo, Javier. Esto pasa. Pasar. Nada pasaba. El escándalo se ramificaba como hiedra venenosa, con artículos en ABC detallando la decadencia de una dinastía inmobiliaria. Mi padre, ahora sin empresa, vivía de favores en un piso compartido en Tetuán, rodeado de inmigrantes que lo miraban con lástima. Elena mediaba, atrapada en el medio, su cuenta de Instagram purgada de todo rastro ruiz, ahora un feed genérico de cafés y atardeceres falsos. Finalmente, cedí. No en persona, la orden lo prohibía, sino por videollamada, en una cafetería neutral de Callao, rodeado de turistas que charlaban en inglés. Mi padre apareció en pantalla, su rostro pixelado pero demacrado, barba de 3 días salpicada de gris. Javier, gracias por venir. Sé que me odias. Y lo merezco. Merecerlo. La admisión me desarmó. Esperaba súplicas o acusaciones. No esto. Habla, entonces. Que cambia todo. El carraspeo. Fondo, un pared desconchada con un crucifijo torcido, catolicismo tardío. Pensé con desprecio. Tu madre. No se suicidó. Yo la empujé. No con manos, pero con palabras. Esa noche, discutimos por el fideicomiso. Le dije que era una egoísta por esconderlo, que nos condenaba a la pobreza. Ella tomó las pastillas delante de mí. Intenté salvarla. Llamé a la ambulancia, pero el coche lo estrellé para encubrirlo como accidente. El mundo se detuvo, el ruido de la cafetería se convirtió en un zumbido lejano, como si estuviera bajo agua. Empujé. No metafóricamente, sino con la crueldad que acumulé años viendo en él. Lágrimas rodaron por su rostro en la pantalla, genuinas por primera vez. Lo conté a Elena hace meses. Por eso ella te defendía. Quería expiar, hijo. Pero tú. Tu rabia me dio excusa para seguir mintiendo. Expiar. La palabra era un veneno dulce, quería odiarlo más. Pero el odio se diluía en una niebla de comprensión enferma. Yo era su espejo, mi puñetazo en la notaría. Eco de sus palabras fatales. Pruebas. Exigí. Voz ronca. Él envió un archivo por email, grabación de esa noche. Borrosa pero inconfundible. La voz de mi madre. Rota, Carlos. Me matas. El fondo es para los niños. Luego, silencio. Y sus sollozos ahogados. Colgué sin despedida. El café intacto enfriándose en la mesa. Caminé sin rumbo por Preciados. La multitud partiéndome como un río. Hasta que Elena me encontró, me seguía. Lo supe después. Javi, ¿qué te dijo? Todo. Le conté. Palabras derramándose en un banco de sol, donde los relojes de la Puerta del Sol tic-tacaban indiferentes.
Ella asintió. Lágrimas frescas. Por eso alteró el fideicomiso, para que ninguno heredara solo el odio. Quería que compartiéramos la carga. Compartir. La idea era un bálsamo y una herida. Habíamos fallado. Todos. Pero el twist no terminaba ahí. Esa noche, solo, escuché la grabación una y otra vez, buscando mentiras en los silencios. Y encontré una, al final. Un clic sutil, como un teléfono colgando. Reorganicé el audio con software básico, herramienta de un amigo jeque del bufete. Y emergió una voz masculina. Señor Ruiz, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? No era suicidio puro, alguien más estaba al teléfono. ¿Un amante? ¿Un cómplice? El pánico me invadió. Mi venganza, construida sobre verdades a medias, amenazaba con colapsar en arena. Al día siguiente, confronté a Elena en su nuevo piso en Chamberí, un cuchitril con vistas a andamios. La grabación. ¿Quién era el hombre? Ella palideció, negando al principio, pero el peso la quebró. Un detective privado. Papá lo contrató para vigilar a mamá. Por infidelidad sospechada. Infidelidad. La palabra era dinamita. Mi madre. La santa de mis recuerdos. Traicionada por celos paternos. No era infidelidad, Javi. Era terapia. Ella veía a un consejero para divorciarse. Divorcio. El clímax se perfilaba no en dinero, sino en un secreto que podía redimir o destruirnos. Decidí ir al fondo, contacté al detective. Un viejo lobo llamado Ramón, retirado en Toledo. Viajé en tren. El paisaje castellano desfilando como páginas de un libro quemado. Ramón me recibió en un bar de carretera. Humo de cigarrillos envolviéndonos. El señor Ruiz pagó bien por discreción. Su esposa. Estaba rota, chico. Hablaba de huir con el fondo. Huir. Imágenes de mi madre en una playa andaluza. Libre. Me inundaron. Pero la noche. Presioné. Ramón suspiró, sacando un dossier amarillento. Llamé porque oí el ruido. Él gritó no lo hagas. Pero ella ya había tragado. Accidente inducido. Digamos. Regresé a Madrid con el dossier. Pruebas que podían anular la impugnación de mi padre en encubrimiento agravado. Pero el uso. ¿Para qué? La rabia se había transmutado en algo peor. ¿Oyugunes? Un vacío que succionaba mi alma. Elena y yo nos reunimos en el retiro, bajo los castaños que mamá amaba. Quemémoslo, propuso ella. Ojos fieros. Empecemos de cero. Asentí, pero en el fondo, sabía que papá merecía saber que yo lo sabía. La confrontación final se gestó en septiembre, cuando la orden caducó. Elegí el chalet, terreno neutral ahora compartido. Él llegó solo, coche alquilado chirriando en la grava. Hijo, empezó, pero lo corté con el dossier en mano. Sé lo del detective. Sé que la mataste con palabras, pero podrías haberla salvado. Su rostro se desmoronó, cayendo de rodillas en el porche. Perdóname, Javier. Por ella, por ti. Perdón. La palabra colgaba, tentadora. Pero el verdadero twist irrumpió Elena, llegando tarde, con un sobre propio. Mamá dejó una carta para los dos. Para cuando supierais. La abrió temblando, palabras de mi madre, garabateadas en hospital. Mis hijos. El fondo es puente, no arma. Ámense, o el odio nos gana a todos. Lágrimas colectivas. Un abrazo torpe que sellaba heridas abiertas. Sin embargo, la justicia no era tan limpia. Días después, el fiscal llamó cargos por fraude contra mi padre. Inevitables. Él aceptó. Prisión condicional por salud frágil. Yo retiré la venta del chalet. Lo alquilamos. Fondos para terapia familiar. Elena y yo. Frágiles pero unidos. Reconstruyendo. La venganza terminó no en ruina,
sino en redención agridulce, con cicatrices que el tiempo quizás cure. No, espera, el clímax no fue tan poético. La carta de mi madre fue un bálsamo temporal, pero la realidad madridí es más cruda, como el viento de la sierra que azota sin piedad. Después de esa noche en el chalet, con abrazos salados y promesas susurradas, regresamos a la ciudad como supervivientes de un naufragio. Pero las olas no habían cesado. Mi padre entró en prisión preventiva esa semana, un centro en Soto del Real donde los muros grises devoran almas. Lo visité una vez, a través de cristal rayado. Su voz distorsionada por el interfón: cuida de tu hermana, Javier. Y de ti. Cuidar. Ironía. Viniendo del hombre que nos desangró. Elena y yo intentamos la normalidad, cenas en casa, paella compartida con amigos que fingían no saber. Pero el vacío persistía, un fantasma en las esquinas. Ella retomó su Instagram con posts sobre resiliencia. Pero yo veía las ojeras, el temblor en sus manos al servir vino. Javi, ¿crees que mamá nos perdona? Me preguntó una noche, acurrucada en mi sofá con una manta raída. Ella nos amaba demasiado para odiar, respondí. Pero la duda me roía, ¿y si el odio era nuestro legado? El trabajo me salvó, o eso creí. El bufete me reintegró con una reprimenda suave discreción. Ruiz. Y me hundí en casos de divorcios, donde veía ecos de mi familia: esposas traicionadas, maridos endeudados, niños partidos en custodia. Uno en particular me obsesionó: una mujer de Vallecas, golpeada no con puños sino con facturas, su marido un empresario fallido como el mío. La defendí pro bono, ganando el caso con pruebas de fraude bancario. Gracias, señor, me dijo ella, ojos brillando. Usted me devolvió la vida. Vida. La palabra me persiguió a casa, donde bebí solo, cuestionando si mi venganza había devuelto algo, o solo robado más. Entonces, el twist final, el que cambió no solo el juego, sino el tablero entero. Una carta llegó al bufete. Remitente anónimo para Javier Ruiz. Sobre tu madre. La abrí en el baño, corazón latiendo, y caí de rodillas al leer. No era suicidio, ni accidente inducido. Mi madre había sido envenenada a arsénico en su gazpacho, trazas mínimas que la autopsia oficial descartó como error médico. El remitente, el detective Ramón, arrepentido en su lecho de muerte, confesando que mi padre no solo la empujó verbalmente, sino que, en un arrebato de celos por el consejero que era solo terapeuta, había contaminado la comida. Pruebas adjuntas, viales comprados en farmacia oscura, huellas digitales borradas pero no del todo. El mundo se tiñó de rojo, la venganza, que creí extinguida, rugió de nuevo. Corrí al chalet. Elena esperándome, ella había recibido copia. Javi. No. Lo enviaremos a la policía. Justicia real. Justicia. Pero mi mente gritaba caos, prisión para papá. ¿O algo peor? Lo visité en Soto del Real, el guardia mirándome con sospecha. Padre. El arsénico. ¿Por qué? Él negó al principio. Luego se quebró: celos. Hijo. Pensé que me dejaba por otro. Una pizca. Para enfermarla. Hacerla dependiente. No para matar. No para matar. Pero lo hizo. Lenta y cruel. Elena me detuvo en el umbral de la venganza personal, un plan loco de confrontación letal en la prisión. Somos mejores que él, suplicó. Cedí, entregando las pruebas al fiscal. Mi padre fue reindictado: homicidio involuntario, cadena perpetua con revisión. El juicio fue un circo mediático. Flechas cegadores en los juzgados de San Bernardo. Elena testificó contra él. Voz firme, por mamá. Yo, como fiscal coadyuvante, lo vi caer, su defensa desmoronándose como arena. La sentencia llegó en noviembre. Lluvia torrencial lavando las calles de Madrid. Cadena perpetua efectiva, sin condicional.
Salimos del tribunal abrazados. Elena y yo. El peso aligerado pero no desaparecido. Vendimos el chalet. Fondos divididos, mitad para caridad contra violencia doméstica. Mitad para nuestra terapia sesiones donde desenterramos capas de trauma. Riendo a veces por lo absurdo. Hoy, diciembre de 2025. Camino por la Plaza Mayor Nevada. Elena a mi lado con un café humeante. Feliz casi cumpleaños, Javi, dice, sonriendo genuina. El control que importaba era el nuestro. Asiento. El pasado un eco lejano. La traición nos rompió, pero la verdad nos rehizo. No hay final feliz perfecto, solo uno real, cicatrices que cuentan historias. Y un futuro que, por fin, controlamos. Pero en noches solitarias. Me pregunto, ¿y si el veneno aún corre en mis venas? El invierno de 2025 en Madrid es un amante traicionero, con vientos que cortan como navajas y nieblas que envuelven los secretos como mantos grises. Después del juicio, la ciudad parecía más grande. Sus avenidas un laberinto donde Elena y yo navegábamos como náufragos enlazados. El bufete me ascendió ironía. El escándalo me hizo experto en casos familiares complejos. Y las mañanas empezaban con expedientes que ya no me herían, solo educaban. Pero las noches eran campo minado, sueños donde mi padre me ofrecía gazpacho envenenado. Mi madre observándome desde olivos marchitos. Despertaba con el corazón en la garganta, fumando en el balcón mientras las luces de Malasaña parpadeaban indiferentes. Elena floreció primero, su Instagram renació como voces silenciadas. Posts sobre abuso y resiliencia que atraían seguidores genuinos. No bots. Mira, Javi. 500 shares en un día. Me mostraba. Ojos brillantes en cenas improvisadas. Le sonreía. Pero el envidia sutil me picaba porque ella sanaba. ¿Y yo rumiaba? La terapia ayudaba a la doctora López. Una valenciana rautande con acento que recordaba a mamá. Desenterrando raíces, tu venganza fue duelo disfrazado. Javier. Ahora, permite el luto. Luto. Permitirlo significaba visitar la tumba de mi madre en el cementerio de la Almudena, donde colocaba jazmines y susurraba confesiones, lo castigué por ti. Mamá. Fue suficiente. El twist residual llegó en Navidad. Cuando un paquete anónimo llegó al chalet alquilado, ahora nuestro refugio compartido en las afueras. Dentro. Una carta de mi padre. Escrita en papel rayado de prisión, hijo. Elena, el bail no era arsénico. Era somníferos. Para calmarla. La sobredosis fue suya. Pero mi culpa es eterna. Usad el fondo para vivir. No para odiar. Somníferos. No veneno letal, sino negligencia criminal. El fiscal lo verificó, trazas coincidentes con pastillas recetadas. Mi padre había mentido en la confesión, no por maldad, sino por autorflagelación. Quiere redención, dijo Elena, leyéndolo en voz alta, voz temblando. Redención. La palabra me revolvió, ¿podía perdonar lo imperdonable? Lo visité en enero. Tren a Soto del Real bajo lluvia helada. El centro era un monolito gris. Guardias con ojos muertos escaneándome. En la sala de visitas, él parecía un espectro, piel cenicienta, manos temblorosas. Papá, dije, sentándome frente al cristal. Los somníferos. ¿Por qué mentir? Él miró al suelo. Voz un hilo. Para que me odiarais lo suficiente como para sobrevivir. Si era asesino, no volveríais a mí con piedad. Supervivencia. Su sacrificio retorcido me dejó mudo, el hombre que nos rompió ahora se rompía por nosotros. Elena y yo debatimos noches enteras, apelar la sentencia. Buscar condicional por nueva evidencia. Es familia, argumentaba ella. Ojos suplicantes. Familia que envenena, replicaba yo, pero el hielo se derretía. Finalmente, apelamos, homicidio imprudente, no involuntario. El juez, un sevillano con acento cantarín,
Redujo a 15 años, con libertad condicional en 5 por edad y salud. Mi padre salió en junio, demacrado pero vivo, a un piso supervisado en Carabanchel. La reunificación fue un baile torpe, cenas tensas donde él servía vino sin alcohol, contando anécdotas neutras de juventud. Vuestro abuelo era igual, un ruiz de deudas eternas. Reía, pero sus ojos pedían perdón. Elena lo abrazaba primero, yo tardaba, mi mano rígida en su hombro. Lo intento, hijo, murmuraba. Intentar. Suficiente, por ahora. El fondo se convirtió en Puente, invertido en una fundación contra abuso económico, nombrada Puente de Ana por mi madre. Elena dirigía talleres en barrios como Usera. Yo manejaba la legalidad. Éxito modesto, salvamos un hogar de desahucio. Financiamos terapias. Mamá estaría orgullosa, decía Elena en inauguraciones. Micrófono en mano. Orgullosa. La palabra me anclaba. Pero las consecuencias en cadena no cesaban. Mi reputación, manchada, me costó un ascenso. Colegas susurraban el hijo del asesino. Encontré consuelo en una relación fugaz con una periodista de El País, Laura, que cubrió el juicio. Eres más que tu historia, Javier, susurraba en sábanas revueltas. Pero el miedo a herir la ahuyentó. Rompí antes de que ella lo hiciera. En primavera de 2026, el clímax residual, mi padre, en remisión de cáncer diagnosticado en prisión. Nos llamó a los 3 Elena, yo, y un primo lejano como mediador. En el chalet, bajo olivos florecidos, confesó el fondo completo, vuestro abuelo no era Ruiz. Mamá tuvo un affair, yo lo supe, y eso envenenó todo. Bastardo. El twist final, no éramos sus hijos biológicos, sino legados de una traición anterior. Pero os amé como míos, sollozó. Amor. Torcido, pero real. Elena se derrumbó. Yo me endurecí, pero al final, lo abrazamos. No perdón total, sino aceptación. La familia no es sangre, sino elección. Hoy, miro Madrid desde el chalet. Viento susurrando promesas. La venganza terminó en renacimiento, con pérdidas irreparables pero ganancias inesperadas. El control, al fin, es nuestro.